Buenas noches, estamos como decían, en el Salón Dorado de la Gobernación, acá en la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Ya está con nosotros el gobernador Axel Kicillof. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que es la novedad importante, imponente del día, impactante, el número de contagios en las últimas 24 horas, la cantidad de muertes también. La pandemia se instala de nuevo en el centro de la agenda informativa y vamos a arrancar por ahí la entrevista con el gobernador. Buenas noches, Axel, ¿cómo va? Buenas noches, no, me veía diciendo, pero porque tengo retorno ahora. El retorno está bien, la imagen tarda un poquito. Pero así que Sí, me rebotaba, pero sí, ahora ya no. Sí, entonces hablo y después me escucho. Y después te escuchás. Sí. Bueno, vamos a ver si lo corregimos. Gracias por recibirnos. Bueno, gracias por venir, gracias por acompañarme en La Plata hoy y acá estamos. Bueno, hoy tenemos un diagnóstico, unos números que son realmente muy malos. Argentina está hoy a nivel mundial como el segundo país con mayor cantidad de contagios por habitante, solo debajo de Uruguay. Se impone para mí preguntar qué estamos haciendo mal y cómo se corrige. No, yo creo que una primera cuestión que hay que ver es que hubo y hay, eso lo muestra lo de Uruguay, pero pasó primero en Brasil, en el norte de Brasil y más adelante también en Chile, que es que la segunda ola que se manifestó en Europa llegó al hemisferio sur con el agravante de que llegó en verano, con calor todavía, y bueno, todos sabíamos que cuando se sumaran las nuevas variedades del virus, más la segunda ola que naturalmente pasa en todas las pandemias, más los fríos, íbamos a tener una situación complicada. Por eso nosotros acá desde la provincia lo venimos advirtiendo al principio en soledad, no digo con respecto al gobierno nacional, que obviamente siempre acompaña estas cosas y que tiene un diagnóstico parecido, pero sí con respecto a otras jurisdicciones decíamos, bueno, esto no puede ocurrir. Incluso en un momento Argentina era una especie de isla con todos los países que nos circundan detonados de coronavirus y Argentina no. Así que era bastante previsible que esa ola se iba a manifestar acá. Después empezamos a observar, porque ya hay capacidades en el país para ver la genética del virus, y se encontró que las nuevas variedades, las más peligrosas, las más contagiosas, estaban llegando rápidamente a la región y al país. Y bueno, creo que está confluyendo todo eso. De un lado, la otra cara de la moneda es la vacunación, que también va marchando rápido, pero que nos permite proteger un segmento de la población que fue el que más sufrió la primera ola, pero con tantos contagios obviamente afecta a segmentos de edad que antes no llegaba en términos cuantitativos. Ahora, este repunte de contagios se da después de más de 3 semanas, casi un mes de restricciones, más de un mes de restricciones. ¿Por qué siguen aumentando los casos pese a que se tomaron medidas, incluso en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, la suspensión de las clases presenciales para que no aumenten los casos? Habíamos tenido un pequeño descenso, pero ahora vuelven a subir. ¿A qué lo atribuyen? No, efectivamente, con respecto a las medidas, la lógica del virus es la lógica de los contagios de persona a persona de manera exponencial. Y esto para que lo entienda todo el mundo. Una persona contagia a 2, esas 2 contagia cada una a 2, ya vamos 4, esos 2 contagian a 2 más, vamos 8, y eso genera no un crecimiento lineal, no que va creciendo siempre al mismo ritmo, sino que crece a un ritmo cada vez mayor. Eso había ocurrido, veníamos de 3.000 contagios, después 6.000 contagios, después 12.000 contagios, y un tiempo antes de que esto fuera más arriba, se tomaron medidas que permitieron cortar la exponencial. O sea, en la Argentina y particularmente en el AMBA, ese exponencial dejó de crecer, se estancó, incluso se empezó a reducir un poco. Eso es un gran avance, porque si no estaríamos en la provincia de Buenos Aires, la semana pasada hubiéramos llegado a los 24.000 casos. Obviamente estábamos en 3.000, llegamos a 12.000, volvió a bajar hasta 9.000 y pico, por las decisiones que se tomaron, pero bueno, cuando el virus está intenso, con frío y con las nuevas variedades, indudablemente restricciones que en otro momento hubieran sido mucho más efectivas se vuelven complicadas. Por eso siempre lo dijimos, a un crecimiento muy fuerte lo único que se le puede responder es obviamente con limitaciones a las actividades que implican contacto.
Te va a preguntar Noelia desde el estudio. Axel, buenas noches. ¿Cómo estás? Noelia Barral Grijera, acá desde el Estudio Central de IP. Hoy la provincia registra en las últimas 24 horas 14.593 casos. Es el récord histórico para la pandemia. En este contexto, ¿cuál puede ser el futuro inmediato para la provincia y para la gestión de la pandemia puntualmente? Sí, hoy hubo una reunión porque en estos días hay que resolver cómo se continúa entre la ciudad, Nación y la provincia. Yo tengo algo que resume bastante sencillamente cuál es nuestro criterio, que tiene un elemento obviamente epidemiológico. Nosotros mañana voy a tener otra reunión con nuestro comité de expertos, pero evidentemente cuando aumentan los casos hay que limitar los contactos. Y repito, porque es un criterio bastante fácil de comprender. ¿Cómo se contagia este virus? Y bueno, si yo no veo a nadie y estoy en mi casa, no contagio a nadie. Si veo a una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, si veo 100, si veo 1000, obviamente la probabilidad de contagiarme yo y si yo contagio que se contagien otros son mayores. Por eso Alberto, incluso ahora que estuvo en Europa, enviaba imágenes de cómo estaban capitales del mundo como París, después mandó cómo estaba en Italia, Roma, y no vuela una mosca, y había luz, ni siquiera era un tema nocturno. A mí me mandó algunas fotos particulares de lugares turísticos típicos, no había un alma. Y eso porque no porque sean dañinos o porque quieran agarrársela con determinada actividad, sino porque si se juntan 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas, estén con barbijo, cumpliendo los protocolos, con ventilación, si no se juntan la probabilidad de contagio es nula. Si se juntan, y más con esta nueva variedad más contagiosa, la probabilidad empieza a subir, y si transcurre mucho tiempo y hay muchos contactos, la probabilidad es más grande. Así que evidentemente, si te tengo que decir qué es lo que venimos planteando desde el primer día, a una proliferación de contagios hay que responderle con menos contacto. Y menos contacto implica desde conductas individuales, personales, privadas, en la esfera privada, a actividades públicas que no se pueden hacer porque son peligrosas, empiezan a ser peligrosas. Lo que nunca fue peligroso se ha vuelto peligroso por el virus. ¿Te imaginas alguna restricción puntual que todavía no esté vigente? Mirá, lo que vengo diciendo y después de los episodios que ocurrieron, que es que Alberto resolvió aplicar un criterio que primero es universal, ¿no? Porque lo vemos en Alemania, en todos los países que han pasado por la epidemia, en Nueva York también hay criterios muy parecidos, que plantean una escala a más casos, menos actividades admitidas. Y ese criterio que planteó claramente, que incluye restringir la presencialidad, porque además todos dicen, no hay clases presenciales en la provincia. Eso no es verdad. Nosotros en la provincia tenemos 135 municipios. Hasta hace poco 100 municipios tenían clases presenciales, porque no teníamos contagios. O sea que no es un criterio de agarrársela con determinada actividad o de que nos interese o no nos importe o una rama o un sector o incluso la cuestión pedagógica. Es muy difícil decirle a este gobierno, y particularmente al de la provincia de Buenos Aires, que encontró las escuelas devastadas, que encontró las escuelas rotas, abandonadas, que venimos de un gobierno que se la agarró con la educación pública y la ahorcó y la asfixió todo lo que pudo, que fue el gobierno de Macri y de Vidal, decirnos a nosotros que no nos interesa, hemos invertido, hemos generado todos los instrumentos pedagógicos, incluso en pandemia, para poder continuar con la enseñanza aún con el virus. No es una cuestión de qué te gusta o qué no te gusta, o qué te interesa o qué no te interesa. Es una cuestión de que en medio de la crisis más grave, sanitaria, de la que tengamos memoria, hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Entonces estamos en un marco donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió desconocer una ley, como es un DNU, para hacer política con la pandemia. Me parece que ese es el error más grande que tenemos. Pero también limita. Obviamente, y hay que decirlo, también limita. Obviamente en la provincia de Buenos Aires bajaron más rápido los contagios y de hecho hoy cuando uno compara los contagios por habitante, en la provincia siguen siendo mucho más bajos que en la ciudad, tengo que ver los números de hoy,
pero evidentemente la situación sanitaria depende de muchísimos factores. Para tomar medidas es conveniente tomarlas coordinadamente en el AMBA. También el Gran Buenos Aires, que incluye en el AMBA la ciudad también, es un espacio epidemiológico único. Los únicos que pueden negar eso, parece, son los jueces de la Corte Suprema, que discutieron que existiera el AMBA. Todos lo sabemos, menos los jueces de la Corte Suprema. En este contexto, ¿vos le atribuís al menos en parte el crecimiento de casos de esta última semana a que la ciudad no cumplió con el decreto de restricciones? Mira, es muy difícil y tampoco yo quiero... Es muy difícil atribuir porque con la pandemia ha pasado esto. Te dicen, bueno, ¿qué actividad contagia? Entonces, todos sabemos cómo se contagia el virus. Tienen que estar 2 o más personas compartiendo un espacio y el virus va por el aire. Entonces, obviamente, si no hay una pared en el medio, es imposible contagiarse. Ahora, si no hay una pared en el medio y está en un tiempo, la gente está compartiendo actividades y hay probabilidad de contagio. Entonces, yo lo que digo es que es muy difícil ver cuál es la actividad más contagiosa, pero todos sabemos que si se juntan chicos, grandes, adolescentes en lugares cerrados, aunque sea con las ventanas abiertas, y tratando de cumplir los protocolos, hay probabilidad de contagio. Esto no hay duda, entonces es imposible que lo estemos discutiendo. Después, discriminar cuántos contagios dependen de cada actividad. Todos nosotros conocemos a gente que se ha contagiado. Y lamentablemente también habrá gente que se ha enfermado muy gravemente. Y también todos conocemos a gente que, o alguno, a veces no directo, pero con algún intermediario que se murió de coronavirus. Cuando vos preguntás dónde se contagió, hoy en día nadie te puede decir. Porque dice, yo fui al supermercado, pero después hice tal cosa, después hice tal... Entonces, cuando te dicen, bueno, nadie se contagia... en el trabajo, porque claro, se respetan los protocolos. Nadie se contagia en reuniones porque están las ventanas abiertas y está la distancia. Nadie se contagia teniendo un encuentro... Y bueno, ¿y dónde se contagia la gente? O pueden decir, nadie se contagia en la escuela. Eso no es verdad, es mentira. Y está demostrado. Y si no se contagia en la escuela... también se puede contagiar cuando va a la escuela o cuando sale de la escuela. Pero entonces, puntualmente... Entonces yo le atribuyo a todo tipo, incluso... a todo cuestionamiento, discusión sobre la gravedad que tiene esto y los riesgos que hay, sí le atribuyo una responsabilidad en los contagios. Porque cuando nos ponemos a discutir, de nuevo, en una emergencia, hay un incendio, si alguien que tiene que ir a apagar el incendio empieza a decir, pero no hay que ir por esta calle, doblemos para allá. Y cuando ya está yendo para allá le dice, no, esto es culpa tuya porque está llegando... Y bueno, ya todo eso en la cabeza de la gente... esos desacuerdos. ¿A esa posición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le atribuís parte del agravamiento de esta...? No, es muy difícil decir en concreto. Lo que sí puedo decir es que lo juzgo como una muy mala idea y muy inconveniente en medio de la pandemia ponerse a levantar el dedo y decir, no, esto sí, esto no. Hay que acompañar al presidente, que es el que ha votado la gran mayoría de los argentinos y que es el que está a cargo de la dirección de esta emergencia. Ustedes, antes de que se fijaran estas restricciones, pedían un cierre más estricto durante 15 días, lo ha dicho Nicolás Kreplak, para tratar de contener el aumento de contagios. Hoy en día, ¿qué están pidiendo? ¿Cuál sería lo recomendable para ustedes? Mira, estamos tratando de hacer esto por eso. Yo mañana, como tengo reunión con los especialistas y nosotros todo lo que proponemos en concreto lo convalidamos con los expertos de la provincia, lo que sí te puedo decir que me parece bastante claro es que una posición de un cierre fuerte por un tiempo limitado te permite una baja más fuerte de contagios y eso es obvio y evidente. Pero también tiene muchísimos efectos en la esfera económica, en la esfera social. Entonces, todo eso es lo que hay que tratar de coordinar y uno, cuando hay que limitar alguna actividad, ya sea pedagógica, o sea económica, o una actividad de entretenimiento, uno sabe que tiene costos. Así que siempre hemos tratado de incurrir en la los menores costos posibles y por el menor tiempo posible. En esa línea era que se planteaba un cierre más fuerte, que evidentemente esperando que tenga una caída más fuerte de los contagios. Lo que hemos logrado es parar la exponencial, es un gran avance, pero ahora viene el frío y era previsible que entre las variedades nuevas y que hay que hacer más actividades a puertas cerradas.
era previsible que los contagios crecieran. ¿Qué te dijeron, perdón, qué te dijeron tu ministro de Salud, tu jefe de gabinete después de la reunión de hoy? ¿Crees que ahora sí va a ser posible coordinar con la Ciudad de Buenos Aires las próximas medidas? Yo leía en los diarios primero que había aparentemente una predisposición a generar una coordinación y también al mismo tiempo a tomar medidas equivalentes y proporcionales a lo que se está observando en toda la zona del AMBA, en ciudad y en provincia. Eso lo vi. Lo que me comentaron es que hubo una primera reunión donde hubo algunas propuestas, siempre dentro del marco de esa reunión que no voy a romper una confidencialidad que tiene que haber también en estas discusiones, porque por ahora está a nivel de discusiones y nosotros nunca hemos sido, ni lo vamos a hacer, los que filtremos para tener alguna ventaja política. Sí, lo que a mí me parece es que el punto de partida sería respetar las decisiones del presidente. Ese tiene que ser el punto de partida, sin duda. En este contexto, ¿te parece que una medida, por lo menos que dé un mensaje, podría ser suspender el fútbol en la Argentina? Y mira, eso no está bajo nuestra decisión, eso son cuestiones del DNU nacional. Me parece, a mí hemos visto estos días muchos contagios en el fútbol. De nuevo, en el fútbol no hay contagio, decían, porque hay cuidado. Y es muy difícil, la verdad que cuando el virus empieza a circular, como está circulando hoy en la Argentina y en el área metropolitana, hay contagios en todos lados. La verdad que hay contagios en todos lados. Lo único seguro y lo único que permite bajar realmente los riesgos es evitar la cercanía, los contactos y la circulación. Eso es lo único seguro que hay. No solo el fútbol profesional local, sino que Argentina está a punto de organizar una Copa América. ¿Estamos en condición de organizar una Copa América? De nuevo, son temas sensibles, no están bajo mi decisión. Lo que sí digo es que... Pero hay partidos que se juegan en la provincia de Buenos Aires, el torneo local. Sí, pero las restricciones con respecto a actividades deportivas son del decreto. Vos podés poner adicionales. Sí, pero yo voy a ir siempre acompañando las decisiones del gobierno nacional, sobre todo en estos temas sensibles. Sí, lo que digo es que hoy, mientras no bajen los contagios, es muy difícil plantear que alguna actividad es segura y que no tiene riesgo, por más protocolos que se apliquen, porque uno lo ve también en las escuelas. En las escuelas hay protocolos, yo tengo chicos chiquitos, hoy no van a la escuela obviamente, pero cuando dicen hay uso de barbijo, hay distancia entre los chicos, y después viene el recreo, y después viene lo que pasa en el bebedero, que obviamente está todo clausurado, pero es muy difícil, muy difícil. Lo único seguro es impedir los contactos. En esta situación, con este piso de contagios que tenemos hoy, si llega una tercera ola a la Argentina, ¿qué puede llegar a pasar? No, es tremendamente peligroso. Es tremendamente peligroso. Obviamente, además, se han confirmado ahora, confirmó el Gobierno Nacional la llegada de una cantidad muy considerable de vacunas, y eso también es un factor que juega, porque cuando uno ve la curva de edades de los contagios y la curva de edades de las internaciones y la curva de edades de los fallecimientos, lo que observa es que aquellas poblaciones donde se pudo llegar más rápidamente con la vacuna, Argentina es uno de los países que más vacunó en el mundo, pero a los países que hemos podido llegar con la vacuna, obviamente el riesgo cae. Entonces, teniendo ahí cerca una llegada muy fuerte de vacunas, nosotros ya estamos, y lo quiero decir, y aprovecho para decirlo públicamente, nosotros ya terminamos de vacunar a todos los mayores de 60, incluyendo... Que se inscribieron. Que se inscribieron, por supuesto, porque no podemos vacunar por fuera de los que están con sí, porque el plan es voluntario. Es una vacunación voluntaria, es voluntaria. Entonces, nosotros fuera de eso no hay universo objetivo a vacunar. Entonces, hoy estamos vacunando a los mayores de 40 con comorbilidad, a los mayores de 60 con comorbilidad todos vacunados, y estamos terminando a los mayores de 60 sin comorbilidad. Eso es donde estamos, es la segunda fase, el segundo hito de la vacunación. Pero eso, si llegan todas las vacunas que esperamos, lo estaríamos terminando la semana que viene. Hay un nivel... Entonces, eso se podría ampliar.
Perdón, Axel, ¿hay un nivel de contagios o de internados en terapia intensiva en el que vos digas realmente la provincia va a estar muy complicada? Porque hasta este momento, aún con el sistema de salud en las condiciones en las que está, la provincia no tuvo que enfrentarse a la situación de no tener un respirador, de no tener una cama para un bonaerense. Mira, acabo de hablar con un conocido que me decía que a alguien muy cercano que tiene una prepaga en la ciudad y se atendió siempre en la ciudad, está internado ahora en un municipio de la provincia, del primer cordón, ¿no? Y esto es lo que viene pasando. Nosotros teníamos hasta la última vez que lo vi, que fue hoy a la mañana, aproximadamente entre 700 y 800 camas de terapia intensiva público-privadas en el conurbano. La Ciudad de Buenos Aires, los números eran que el sector privado no tiene ni una y que el sector... Esto no quiere decir que no se desocupe una y se vuelva a llenar. Quiere decir, en términos de ocupación, estaba en niveles de ocupación elevadísimos y el sistema público ya había llegado a superar las 400 camas, que decían que tenían 450, si no me equivoco los números, de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que le quedarán 50, 60 camas al sistema público. Unas 90. Y yo estoy diciendo que, o 90, pero digamos que en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, estaremos en 700, 800 camas. Es muy poco para una región donde viven 16 millones de personas. O sea que ya está en situación comprometida. En la ciudad nada queda y en la provincia, bueno, por eso digo, cuando se le acaban las camas a la ciudad, obviamente la provincia recibe, tanto en privado como en público, pero bueno, estas son situaciones realmente muy, muy comprometidas. Me parece que los que siguen insistiendo en que, bueno, decían algo así como no hay que sembrar miedo, pero no estamos hablando con chicos, estamos hablando con el pueblo de la provincia de Buenos Aires, la sociedad, no son chicos, hay que decir la verdad, hay que actuar con la verdad. Ayer contó Elisa Carrió, perdón, no, dale vos. No, bueno, justo creo que íbamos a preguntar por el tema vacunación. Vale. Mi pregunta era por qué tuviste la autorización de la legislatura provincial para avanzar desde la provincia con la compra de vacunas y quería saber si tenías pensado efectivamente hacerlo. Mirá, nosotros tenemos y hemos tenido durante toda esta pandemia una actitud muy, muy activa y permanente de comunicarnos con diferentes proveedores y a medida que conseguíamos por lo menos compromisos de existencia de vacunas, lo que hacíamos era hablar con el gobierno nacional para avanzar en ese sentido y también colaborar, y lo estamos haciendo con el gobierno nacional en todo lo que nos pidan y podamos. Nosotros tenemos conversaciones con varios proveedores en curso. Sí, quedamos como con un sonido. Vamos a seguir adelante. ¿Se escucha? Con 6 laboratorios, dijo. Los escuchamos perfecto nosotros. Hoy detalló Carlos Bianco que están en gestiones. ¿Algunas de esas gestiones está más avanzada que otras? Están muy avanzadas. Pasa que en el terreno de las vacunas, también lo dijo Carlos hoy a la mañana, en el terreno de las vacunas, desde que se armó esta situación donde hay una demanda inmensa y los proveedores no dan abasto, o dan abasto pero después vienen restricciones nacionales y han aparecido por todos lados intermediarios. Yo contaba lo que hablé con Almeida también. Son intermediarios que ofrecen un contacto o una disponibilidad de vacunas que después hay que ver. ¿Hablaste al final personalmente con Almeida? Sí, hablé. Sí. No, que me dijo que una persona le había ofrecido y nos pusimos en contacto con esa persona. Eso fue todo. Eran proveedores. En los títulos que he leído parecía que vos estabas diciendo que Almeida tenía que leer la ley. No, como yo un reproche a Almeida. Sí, porque cortaron ese pedacito. Yo lo que dije en ese momento es, no, me consultaron, la pregunta fue, algún político, porque creo que lo formuló así Almeida, algún político le dijo a Almeida que no podía comprar o sí podía comprar, y yo dije, bueno, basta leer las leyes, que es lo que dicen, no tiene por qué conocerlas, pero la verdad no es que a un político se le ocurrió una idea, es la ley, el marco legal que tenemos en la Argentina, que es que
quién está habilitado para comprar y no está habilitado para comprar y para proveer, porque además, por otro lado, las vacunas tienen que estar aprobadas por la autoridad de la ANMAT, porque si no nadie puede ponerse una vacuna en la Argentina, lógicamente, como ocurre en todos los países del mundo. Lo que yo hice simplemente es ponerme a disposición y me pasó un contacto y ese contacto no es que no tengamos contactos, tenemos montones, pero como había una propuesta concreta, bueno... De los 6 laboratorios que están en gestión, algunos de las vacunas, me imagino, las vacunas más conocidas, están conversando, no de las que ya se aplican acá, me imagino de las que todavía no se aplican, están gestionando. Hemos hablado, sí, con laboratorios de toda la procedencia, sí, lo hemos hecho y ya teníamos los contactos no querés desde el principio con Gamaleya. Y no quiero adelantar algo que además quiero decirlo claramente porque ha habido con esto también un intento de uso político. Eso es lo de Almeida también. Lo primero que me dijo, yo no quiero que hagan con esto un circo político y me parece que está muy bien. Quería ponerse a disposición, dar una mano, colaborar y bueno, eso lo hizo rápidamente y lo encaminamos. El tema es que quisieron usarlo políticamente y aún después cuando yo hablé de esta conversación, de nuevo usarla políticamente. Entonces es algo un poco agotador, la verdad que es un poco agotador porque la buena voluntad, la buena fe, después se convierte en un riesgo de que traten de manipularlo, tergiversarlo y en general para usarlo en contra del gobierno, en general. Te pregunto por otro caso puntual. Elisa Carrió dijo que no se había vacunado porque no se quería dar la vacuna Sputnik y que había dejado pasar ese turno. ¿Cómo es eso? ¿Pero ella se inscribió? La verdad es que no me consta, pero ella dijo que le había dejado pasar su turno porque no se quería vacunar con la Sputnik. Se puede elegir vacuna, una persona que se anotó se puede volver a inscribir. Cuando te dan el turno no te dicen de qué vacuna es. No sé si habrá ido al vacunatorio, eso te solés enterar en el vacunatorio. ¿Podés dejar pasar el turno y anotarte de nuevo? Una segunda oportunidad, se la daríamos, sí, yo estoy dispuesto, sí, por supuesto. Es raro, no, nunca, es la primera noticia que tengo de alguien que elija vacuna. Pero bueno, como es voluntario, siempre se puede decir que no. Así que, a ver, no, ya me tiene un poco mareado, porque empezó con que era veneno, después que no, que sí, que no, que no. Y la verdad que no quiero, es un acto voluntario y además solidario. Además solidario, porque el que se vacuna y no se contagia también evita contagiar a otros. Por eso también sobre la población que se vacuna yo no tengo más que palabras de agradecimiento, no lo veo como algo individualista, lo veo también colaborar a una gran campaña para evitar que el virus circule. ¿No nos escuchás? Sí, ahora los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Creo que sí, estamos en contacto. Cambio de tema, vamos a hablar de la medida que sorprendió anoche con la decisión del Gobierno Nacional de suspender por 30 días las exportaciones de carne hasta intentar regularizar de alguna manera ese mercado, intentar contener con algunas otras medidas el precio de los alimentos. Axel, ¿vos estabas al tanto de que se cerraban las exportaciones de carne 30 días? Mira, es algo que se venía conversando incluso públicamente. Yo lo que digo al respecto es que lo primero que hay que hacer es apuntar, más en medio de una pandemia y en emergencia, incluso por cuestiones de colaboración de los sectores, qué sé yo, hay sectores que les ha ido muy bien en la pandemia, a la gran mayoría no le ha ido bien, así que hay algunos pocos sectores que en ese sentido han resultado privilegiados, porque han tenido buenas ventas, buena rentabilidad, buenas oportunidades, mientras hay sectores que uno ve que o por la naturaleza del sector, que el virus impide que esa actividad sea factible porque es muy contagiosa, caso de entretenimiento, caso gastronomía que ha sufrido también, casos como los gimnasios. Bueno, hay tantos sectores que han visto por cuestiones casi azarosas, porque es por cómo se presta el servicio o qué bien es el que comercializan. Entonces, es un sector, el de alimentos, que no ha sufrido tanto como otros seguro, y algunos hasta han tenido una rentabilidad extraordinaria porque han podido disfrutar demanda interna o externa. Lo que no podemos hacer en esta situación es que se vuelva inaccesible un bien que se produce en la Argentina para los propios argentinos. Tienen que tener precios
razonables y rentables también, porque tampoco está en discusión acá que el que tiene una actividad que la lleva adelante con su esfuerzo, honestamente con su inversión, no pueda tener también una ganancia. Obviamente que la tiene que tener. Ahora, si no estamos en condiciones de que alguien tenga ganancias extraordinarias, me parece que no se puede de esta manera lucrar, menos en este periodo. También alguien que descubre algo que le va muy bien, perfecto, digamos. Ahora, en esta situación, lo que tenemos que hacer primero es asegurar que los bienes y sobre todo el alimento esté disponible en la Argentina y en la provincia en condiciones razonables. Es eso, nada más. Y me parece que los bienes que son también bienes de exportación, lo primero que hay que hacer es satisfacer el mercado interno y después los excedentes, por supuesto, que se pueden exportar y con toda la ganancia que se puede obtener, porque también son dólares que fluyen a la economía argentina. Pero si ahora se plantea una cuestión de que en el mercado interno no alcanza, los precios son incluso más caros que los que se ven afuera, y bueno, hay algo que hay que resolver de manera colectiva y social para que nadie se perjudique. En tu opinión, los productores de carne estaban teniendo o están teniendo en este momento ganancias extraordinarias. Mirá, no estoy siguiendo en concreto el sector. Lo que sí sé es que aumentó muchísimo la exportación y que, como pasa en otros mercados, como es el mercado del trigo, en el mercado del trigo habitualmente lo que se hace primero abastecer el mercado interno y después el resto genera un saldo exportable que va a otros destinos. Entonces, ¿qué pasaba? En Argentina, durante todo un tiempo, exportar carne, tenías determinados destinos, el más famoso es la famosa cuota Hilton, pero ahora se abrió el mercado también de China, que es un mercado que no tiene fondo, porque es un mercado realmente inmenso, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Exportar toda la carne y que no llegue a las góndolas y a la familia de Argentina, no se puede. Entonces hay que ver un arreglo, obviamente con el sector también, para que se pueda abastecer a precio razonable, con rentabilidad razonable el mercado doméstico y el resto que se puede exportar se exporte. Me parece que es eso. Puede ser efectiva la medida, que es lo que definitivamente importa, ¿no? Si el cierre de exportaciones, dicen en las cámaras del sector, ya se hizo en el 2006, no funcionó, ¿esto va a hacer que baje el precio de la carne en el mercado interno? Mirá, lo que dijo Alberto, porque esa frase la pesqué, que había que ordenar. Y me parece que ordenar en medio de una pandemia es lo mínimo indispensable que se espera del gobierno. Así que está después cada una de las medidas, calibrarla, administrarla, coordinar con el sector es algo que desde la provincia observamos, acompañamos y podemos colaborar. Pero bueno, hubo reuniones también, el propio presidente creo que participó de una reunión con el sector. Yo creo que el criterio de abastecer el mercado local a precios razonables, con ganancias razonables y el excedente exportarlo, me parece que es perfectamente comprensible y en medio de una pandemia estamos con niveles de consumo doméstico muy bajos, realmente muy bajos, y no lo veo ni justo, ni admisible, ni conveniente que eso pase, ¿no? Viste que ya tuvo una crítica desde el mismo Frente de Todos. El gobernador Omar Perotti de Santa Fe dijo: no es la solución cerrar las exportaciones, tenemos que producir más. Cuando se empieza una discusión con un actor importante como el gobernador Perotti opinando en contra, rechazando la medida, ¿no se empieza perdiendo ya la discusión? Mira, correrá por su cuenta. Yo lo que creo es que nosotros lo que necesitamos es que un bien que se produce en la Argentina, que es típico, que es parte de nuestro consumo, hasta te diría de nuestra cultura, pensar que se exporta y no alcanza para abastecer lo local, yo no lo veo muy justificable. Tampoco quiero polemizar porque además es una medida que está en curso. Dijo el presidente que estaba abriendo un proceso de ordenamiento del mercado. Entonces a mí me parece que eso, la conclusión tiene que ser que se abastezca el mercado interno a precios, de nuevo digo, no que nadie pierda plata, sino que se abastezca a precios razonables con una rentabilidad lógica y que el resto se exporte, porque además todos queremos que se exporte. El mercado, voy a decir más, el mercado que hoy está absorbiendo tanta demanda de China, se consiguió abrirlo para la carne durante la etapa donde yo era ministro. O sea que cómo vamos a estar en contra de esto. Pero obviamente cómo se puede abastecer lo doméstico y al mismo tiempo exportar a un mercado gigantesco y bueno, multiplicando la producción.
Y Pero primero hay que abastecerlo local. suspenderle las ventas. Primero hay que abastecerlo local. Suspenderle las ventas por 30 días a ese mercado gigantesco, ¿no puede terminar dañando esa relación comercial tan importante? ¿No puede terminar generando que ese mercado gigantesco se vaya a buscar otro proveedor? A mí me parece que lo que dijo Alberto es muy claro en términos de que hay que ordenar algo que tal vez como está tirando la demanda desde China, China pasó la pandemia con muy pocos casos. Creo que fue el único país, si no me equivoco, que creció menos, pero no dejó de crecer en medio de la pandemia y ahora está en un proceso de realmente expansión y de reactivación rapidísimo, inmenso. Obviamente desde nuestro punto de vista miramos eso y lo observamos como algo que está ocurriendo en el planeta, pero que nosotros, por más que crezca la demanda rápidamente, incluso que los precios sean muy favorables, no podemos darnos el lujo de desabastecer el mercado local. Y creo que esto es una posición perfectamente comprensible. El resultante de esto va a ser el orden que dijo Alberto que quiere restablecer, pero que tengamos uno de los consumos más bajos y en medio de la pandemia y con tantas dificultades que hay y con precios que están creciendo muy fuerte en el último tiempo, y me parece que no es el resultado deseable ni siquiera para el sector. Uno no puede pensar que porque le vaya bien el resto que pase cualquier cosa. Ahora se te abre un conflicto político importante también. No es solo la crítica de Perotti, la mesa de enlace convocando a un lockout de 8 días con amenaza de desabastecimiento. Es decir, que si la mesa de los argentinos no está abastecida por un lado, puede terminar desabastecida por el otro, por esta medida de fuerza de las patronales. ¿No hay ahí un costo-beneficio que termina siendo perjudicial para el gobierno finalmente? Mira, Alberto identificó la cuestión del mercado de la carne y del consumo de la carne como algo que había que de alguna manera instrumentarlo y armonizarlo de otra manera. Eso es correcto porque estábamos con niveles de consumo muy bajos, precios muy altos y al mismo tiempo niveles de exportación muy elevados, pero va a tener una conclusión y un orden. Nosotros, por ejemplo, acá en la provincia estamos con muchísimas medidas de cara al interior bonaerense, que es rural. Estamos desde caminos rurales a construcción de parques industriales, a la preparación de frigoríficos en los lugares donde no hay, a la cuestión de la seguridad rural. Es decir, que me parece que todos los sectores, más en esta situación, tenemos que ver cómo contribuimos, no cómo nos abroquelamos por el beneficio solo sectorial. Y en ese sentido creo que el Gobierno Nacional tiene los instrumentos y va a buscar la solución. ¿Por qué este gobierno que tiene una mirada distinta al gobierno anterior, políticas distintas al gobierno anterior, no puede contener el aumento del precio de los alimentos? Yo vengo repitiendo esto y claro, me quieren poner en un papel más de ministro de Economía, de economista, pero yo te hablo desde la provincia de Buenos Aires, que me parece que no reniego de nada, ¿no? Mira, la provincia de Buenos Aires tuvo 4,7 de aumento de precio de alimentos en abril. Por eso hablo desde la perspectiva de la provincia de Buenos Aires. Y desde la perspectiva de la provincia de Buenos Aires estamos viviendo una época, una etapa extraordinaria, incluso sin precedentes, que es la de la pandemia. Analizar lo que pasa en la Argentina como si solo existiera la Argentina ya es un error. Analizar la Argentina y como si no hubiera pandemia son dos errores juntos. Entonces yo creo que, y lo dije varias veces, la teoría económica convencional, incluso me dediqué mucho tiempo a estudiar las crisis económicas. Yo creo que esto no es comparable con nada de lo que ocurrió antes. De hecho, uno observa lo que hizo el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y lo que dice es, mirá lo que está haciendo Estados Unidos. Y lo que concluye es bastante inesperado y no tiene tampoco un antecedente demasiado cercano. Ha hecho un plan de obra pública que tiene dimensiones del New Deal o del Plan Marshall, ha lanzado un sistema de asistencia a los estadounidenses con más de 100 millones de beneficiarios de un cheque que le llega. Me interesa ese punto, pero el problema del precio de los alimentos lo teníamos antes de la pandemia y bastante antes de la pandemia. Sí, también. pero tiene peculiaridades, por eso digo, y sin las medidas que se toman en la pandemia son extraordinarias
y son de respuesta a la pandemia. Porque los problemas estructurales de la Argentina o de larga data en la Argentina, vos fíjate, durante una época los economistas decían que si uno emitía poco y gastaba menos no iba a haber inflación. Vino Macri, cortó la emisión cero, déficit cero, y tuvo 54 puntos de inflación. No soy yo el que tiene que dar explicaciones, la verdad que vinieron, hicieron el experimento ortodoxo, monetarista más grande del mundo y tuvieron el fracaso más grande de la historia. Entonces, lo que digo yo es que primero, cuando llegamos nosotros al gobierno, se empezó a desacelerar esa trayectoria de precios a pesar de la inercia, se tuvo un primer año con pandemia y todo, donde estuvimos bien abajo de los niveles que tuvo Macri sin pandemia y aplicando toda la batería de medidas más recesivas, más contractivas y más injustas que tiene el último tiempo en la Argentina, y salió para el lado de los tomates, y ahora, sin ofender al tomate, ¿no? Y después, ahora que estamos en una situación de pandemia, obviamente, yo me senté acá en un par de salas de distancia con los supermercadistas, con las productoras de alimentos, con aquellos que tienen que ver con los insumos difundidos, que hacen a los costos generales, vidrio, ¿y qué te dicen? Y mira, lo que está pasando hoy, la verdad que no estaba escrito, y es muy difícil de ponerlo dentro de otra situación. Por ejemplo, ¿qué me decían los productores de cartón? Y en un momento bajó tanto la actividad que el cartón, que en parte es reciclaje de la industria que tiene envase de cartón y de los domicilios, y bueno, se paró todo eso, o sea, no teníamos materia prima para reciclaje, inesperado, insólito. Después me decían, tuvimos que trabajar a 2 turnos o a 1 turno durante mucho tiempo, entonces de repente empezaron las ventas, tuvimos que empezar a vender y no teníamos stock. Entonces empezó a haber desabastecimiento, no porque nosotros tomamos una decisión, más allá de qué porcentaje de esto sea estrictamente así, si hay otros elementos. Te digo textual lo que ocurrió. Todos me dijeron, la pandemia es algo para lo que no hay ningún manual. Y los fenómenos económicos que se producen en pandemia, como vemos, y las políticas económicas tampoco están en ningún manual. Entonces, yo podría hablar durante un tiempo muy largo del fenómeno de la inflación en la Argentina. Ahora, lo que puedo decir es, estamos en medio de una pandemia, o sea que lo que sabemos de inflación, lo que sabemos de actividad, lo que sabemos de desempleo, lo que sabemos de inserción internacional, lo que sabemos de geopolítica, la verdad que se vio sacudido por la pandemia. Pero, perdón. A situaciones excepcionales se responde con medidas excepcionales. Esa es mi única respuesta en este momento. Hay que tomar medidas, que hay que ir viendo, hay que ir calibrando. ¿Puedo interrumpir ahí? Entonces, ¿qué me recortaron? Sí, por supuesto. Perdón, justamente, vos decís a situaciones excepcionales, medidas excepcionales. No ha habido tantas medidas excepcionales para una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, como una pandemia, algo que, bueno, obviamente nadie esperaba, ni nadie vivió nunca, ni no teníamos registro de cómo actuar. Apareció el impuesto a las grandes fortunas por única vez, un aporte solidario que pagaron 12.000 argentinos ricos, apareció el IFE, que ya se cortó, apareció el ATP, que ya se cortó. ¿Cuáles fueron? ¿No faltan más de esas medidas extraordinarias para la situación extraordinaria que estamos viviendo? Mirá, dentro, lo que vos nombrás, IFE, es un programa de asistencia en la pandemia de emergencia que alcanzó a 8.800.000 personas. No tiene ningún ejemplo ni remotamente comparable con eso. O sea, fue un plan que además duró un largo trecho. Y después, bueno, también la pandemia va teniendo sus ritmos y la segunda ola sorprendió a Europa por su dureza. De hecho, vos fíjate, en la provincia de Buenos Aires nosotros expandimos mucho la capacidad de atención, como nunca se hizo en la historia tampoco, que también son medidas extraordinarias porque tienen que ver con decisiones económicas, con funcionamiento de los gobiernos, con el armado de los comités de emergencia. La verdad que se han hecho montones de cosas, desde un operativo de vacunación que ha llegado a vacunar, y creo que lo vamos a superar, a 100.000 personas por día. Son todas cuestiones que tienen que ver con acciones de gobierno muy novedosas y que se han tomado con mucha eficacia
y con mucha resolución. Después también lo que pasó, creo que al principio de este año, lo identifico yo, que hubo un cambio en la actitud de la oposición. La oposición efectivamente con algunas cuestiones venía acompañando las medidas que no son muy distintas tampoco, ni muy originales con respecto a medidas que se tomaron en otros lados. No es que hay se han tomado la batería o el conjunto particular de la Argentina, pero ha ocurrido en todos los países del mundo que se han tomado medidas novedosas y aquí se han tomado otras de otros lugares, experiencias de otros lugares y se ha empezado a hacer. Yo lo que creo que la gran novedad para mí en la administración de la pandemia es la reaparición de una oposición salvaje. Esa es una novedad que para mí complica, porque cada cosa que se plantea, y hago un paréntesis para agradecerle a la oposición en la provincia de Buenos Aires que aprobó por unanimidad la posibilidad de adquirir vacunas, que no es adquirir vacunas, son varias cosas que tienen que ver con firmar documentos con los proveedores de vacunas que no podíamos hacerlo, estábamos limitados por ley. Bueno, han acompañado en esto, pero quitando, porque también veo una diferencia dentro de la oposición, pero hay un sector de la oposición que es salvaje, que dice de todo que no y que lo boicotea, abiertamente, lo boicotea. Entonces es muy difícil tomar cualquier medida en el marco de una sociedad que ya tenía divisiones, pero que hay una parte de la oposición que trata de profundizarlas y entonces complica la comunicación, complica obviamente la explicación, y uno está en una emergencia, y en medio de una emergencia no contar con la colaboración de una fuerza opositora que tiene tanta relevancia y bueno, la verdad que complica todo. Ahora, dicho esto, la segunda ola nos llevó de nuevo a tomar medidas. Yo en la provincia de Buenos Aires presenté el otro día en este mismo salón un paquete de medidas de apoyo, de asistencia, obviamente insuficientes a la medida de la provincia, que lo hice porque llegó esta segunda ola. Después el gobierno nacional ha presentado varios, por un lado lo que es el Repro 2, lo que es el refuerzo de la asignación universal. Han venido varias medidas, también vinculadas a la situación que hay, la ley que se aprobó en el terreno de ganancias. Bueno, hay varias cosas. Después también las medidas van siendo proporcionales a cómo evoluciona el fenómeno, que también es algo que es difícil de prever. Cuando decís que en este contexto reaparece la oposición salvaje, ustedes han contado, sobre todo el año pasado, que vos y Horacio Rodríguez Larreta se intercambiaban mensajes de texto, intercambiaban llamados. ¿Eso dejó de suceder? No, hoy mismo intercambié mensajes con Larreta porque estamos en torno al momento donde hay que decidir medidas y la verdad que es más fácil, más sencillo, si en lugar de estar disputándose qué hacer o debatir, discutir, ver, tratar de coordinar está bien, pero después si en la tribuna pública se empiezan a atacar medidas y bueno, genera más descontento del que las propias medidas produce. Entonces yo trato de abstenerme de hacer eso y sobre todo de en medio de una emergencia, aquel que tiene la responsabilidad por decisión del pueblo argentino de comandar esta pandemia y bueno, acompañar sus medidas. Y es lo que venimos haciendo. Me parece que esto sería lo que habría que corregir en esta próxima etapa. ¿Qué se dijeron con Larreta en ese intercambio? No, quedamos que iba a haber una reunión de jefe de gabinete y después todavía no volvimos a hablar. Bien. En los últimos 12 meses el salario de los trabajadores perdió 7% de poder adquisitivo. En el 2021, ¿los salarios le tienen que ganar a la inflación como un imperativo para este gobierno, para este Frente de Todos? Sí, obviamente es un objetivo. Si no llegara a suceder, ¿qué diría esa situación del gobierno y del Frente de Todos? No, a mí me parece que una de las cosas que pasa, y me lo han preguntado varias veces, es que nosotros nos proponemos objetivos, prioridades, y lo que pasa es que tenemos que lidiar con una realidad y no podemos ignorarla ni nosotros, ni la realidad se deja ignorar, que es la pandemia. Y la pandemia complica. A ver, vamos a ver. Ahora
después de la primera ola observamos una reactivación muy fuerte y una recuperación muy fuerte en determinados sectores. Y otros sectores que no llegaron a recuperarse y uno podía predecir que eso iba a ocurrir porque eran los sectores más golpeados. Ahora, este año va a crecer el PBI, eso parece que todo el mundo está de acuerdo, la economía va a crecer, si es 5, 7, va a crecer. Que en ese contexto esté en duda si los salarios le van a ganar a la inflación, es algo particular, no pasa. Y lo que pasa es que habitualmente. nosotros determinamos los salarios del sector público, pero no los del sector privado. Bueno, en lo del sector público tampoco le han ido tan bien Y el año nosotros pasado. terminamos con una paritaria que era buena, la paritaria docente, si se cumplía, no, es que era buena y pretendía ganarle 34, ganarle la inflación, y pero perdió. sin conocer todavía la perspectiva de la inflación. Bueno, eso este es año arreglaron la 35 forma. hasta septiembre. Claro. Van a tener que reforzar. Y bueno, vamos mirando la evolución de los precios. Vamos mirando la evolución de los precios. El objetivo nuestro es obviamente que los salarios le ganen a la inflación. Seguro que no se pierda poder adquisitivo. El objetivo del salario del gobierno de Macri era reducir los salarios en términos reales. Y lo lograron. Yo no creo que sea el objetivo. Ahora, sí fue el resultado final. Pero No, yo no tengo duda, porque en la época nuestra decían que los salarios eran muy altos. está bien, te Lo entiendo decían a qué abiertamente, apuntás. entonces decían Ahora los digo, salarios son muy vos altos decís- y eso dificulta la inversión, dificulta el crecimiento. Entiendo. Vos decís, en pandemia, bueno, puede suceder que nuestro objetivo no se cumpla. ¿No debería ser el planteo incluso más enfático en que en pandemia y después de perder 20 puntos durante los últimos 4 años, No, el yo no salario... dije que puede ser que el objetivo no se cumpla. Yo lo que digo es nuestro objetivo, pero estamos en un marco de incertidumbre muy fuerte donde las variables económicas están sometidas a los ritmos de la pandemia también. Yo lo que te quiero decir de esto es que, por ejemplo, en países donde usualmente tenían un superávit fiscal todos los años, en medio de la pandemia decidieron interrumpir esa política para acompañar diferentes medidas vinculadas a sostener ingresos de sectores privados que los habían perdido y que hubo que sustituir. Bueno, cuando el gobierno de Estados Unidos le pone un cheque de $1.400 a creo que 150 millones de personas, $1.400 a 150 millones de personas, lo que está diciendo es las leyes que habitualmente gobernaban los salarios y los ingresos se han ido a muy lejos, ¿no? Entonces, Sí. me parece que ante esas situaciones muchas veces incluso son difíciles de diseñar los instrumentos. Yo te escuchaba, Noé, cuando decías que el IFE, bueno, pero esas fueron formas de llegar a sectores, a veces informales, donde el gobierno usualmente no llegaba, ni a determinar los salarios, ni a fortalecer los ingresos, ni siquiera acompañar, porque son sectores que en la informalidad son difíciles de identificar. Nosotros acá en la provincia, por ejemplo, con emprendimientos o empresas turísticas, con centros culturales, etcétera, tuvimos que diseñar nuevos instrumentos porque no existían para poder acompañar. Perdón, todo eso que aprendió el Estado al diseñar el IFE y durante la pandemia, la información que fue recabando, ¿le va a permitir en algún momento, por ejemplo, segmentar los subsidios a las tarifas de electricidad y de gas, que es algo que el Estado nunca pudo hacer? Mira, en la época nuestra, el otro día repasaba un poco, sí segmentamos. Por barrio. Bueno, segmentamos, por eso. Ahora la idea sería también complementar y yo creo que toda política de segmentación, nosotros planteamos la cuestión de la segmentación, sobre todo de los subsidios, no de las tarifas, sino de los subsidios. Que una cosa es decir, bueno, la tarifa la pongo distinta según el nivel socioeconómico o que se trata de captar, no era por barrios porque nos gustaba más un barrio u otro, sino que determinadas zonas son de más alto poder adquisitivo, entonces era una forma indirecta de captar los ingresos. Pero y si era se estaba un subsidiando. poco de Entonces, brocha lo que se gorda, plantea ¿no? es subsidiar. Y no sé, porque había también formas no creo, no creo. Lo que sí veo es que podría obviamente hacerse una política de segmentación que tenga en cuenta otros factores. Y bienvenido, cuanto más precisa sea la determinación para segmentar, y decía, no la tarifa, sino los subsidios. No subsidiar a sectores que pueden pagar una tarifa plena no subsidiada, por supuesto que es una buena decisión, que siempre hemos acompañado, que hemos implementado y que obviamente se puede mejorar y se puede
implementar de otra manera. No sé si es por la pandemia que aparecen esos nuevos instrumentos. Sí, por supuesto que lo ha planteado el gobierno nacional y nosotros creemos que está bien segmentar. Incluso lo hemos hecho en nuestra época. Martín Guzmán, el ministro de Economía, ha planteado que tenemos un esquema de subsidios pro rico, dijo el gobierno, tiene que hacer una autocrítica respecto de eso. Se refería a la segmentación. Lo que pasa es que había una segmentación, cuando llegó Macri liquidaron la segmentación porque el tarifazo era para todos, para ricos, pobres, clase media, y a la clase media la detonó. Y a los pequeños comercios, y a los pequeños... Bueno, fue una política generalizada de tarifazo. A mí me parece que ahora hay que hacer las dos cosas, desandar el camino al tarifazo, porque además esos tarifazos tenían una argumentación, no sé si ustedes recuerdan. Había un tarifazo cuyo resultado iba a ser que hubiera más inversiones para mejorar el servicio. No hubo inversiones, no mejoró el servicio, sí hubo mucha ganancia y fuga de capitales de los sectores favorecidos que eran casualmente amigos de Macri. Entonces, me parece que eso hay que desandarlo y es la complejidad que hay. Que también se ha hablado mucho de esto, pero venimos de un régimen de tarifas extraordinariamente altas, $100, a un régimen donde se trata de adecuar las tarifas a los niveles de ingreso por un lado y también a los costos de producir la energía por el otro. Entonces, en ese camino se agrega la cuestión de la segmentación y se está haciendo un trabajo que apunta a ser muy preciso para poder segmentar los subsidios, no las tarifas, los subsidios. Cuando se empezó a discutir el tema tarifas, quedó expuesta una discusión en el gobierno, en el oficialismo, que parecía una discusión más profunda, que no solo abarcaba lo de las tarifas, sino una discusión sobre el rumbo económico del gobierno. Si íbamos hacia un modelo más transformador o más conservador respecto a cuidar la macroeconomía, tener una macroeconomía consistente, en palabras de Guzmán, cuidar el equilibrio fiscal. ¿Existe esa disputa al interior del Frente de Todos? No, perdón, ¿quién no va a querer tener una macroeconomía consistente, tranquilizarla? A ver, bueno, algunos ponen más énfasis en eso. Pero esto tuvo una secuencia también. Nosotros venimos de no solo un fracaso económico, sino una calamidad económica durante la etapa neoliberal de Macri, donde dejó ahora... Creo que es hoy que se cumplió 2 años de aquel mensaje de Cristina cuando conformó el Frente que terminó ganando las elecciones y gobernando. Y ella planteaba justamente los problemas que había en aquel momento y uno dice, miren, hay que hacer un gran frente porque abordar estos problemas, abordar la economía que deja el macrismo y las calamidades que deja no va a ser sencillo. Entonces hay que buscar consensos lo más amplios posible. En eso estábamos cuando llegó la pandemia. Entonces yo creo que, obviamente, uno puede hablar de matices, pero el rumbo es el mismo y yo no veo tal diferencia con respecto a la magnitud de las transformaciones. Lo que sí veo es que había una intención de recuperar y reconstruir un país muy dañado por 4 años de neoliberalismo, por un sobreendeudamiento, por absolutamente insostenible, por niveles tarifarios en dólares con contratos firmados. Yo acá en la provincia, el día que asumí, me encontré que lo próximo que tenía que hacer es un aumento absolutamente imposible que estaba firmado por la gobernadora anterior. O sea, no nos dejaron hipoteca, nos dejaron un agujero y que había que empezar a corregir y para eso ya había que armar un consenso muy grande. En el medio de eso ocurre la pandemia y en el medio de eso ocurre una pandemia que además tiene una segunda ola. Me parece que las cuestiones que sí no son fáciles de resolver es cómo con lo que había ya complejo, con una pandemia absolutamente inédita, se van tomando además decisiones económicas que vienen a tratar de arreglar lo anterior, componerlo, y con una sociedad que está muy golpeada por el virus. Entonces, ninguna decisión económica es sencilla, y creo que es lógico que si se sientan 5 personas que tienen posiciones sobre esto, cada una puede expresar su posición y bueno, hay que ir calibrando todas las medidas, pero me parece que estamos absolutamente en la misma página. Y la página es, por un lado, tratar de darle mayor consistencia a un esquema macroeconómico que quedó totalmente desarreglado en la época de Macri y mientras tanto ir reconstruyendo y también lidiando con la pandemia. No es fácil. El que piense que acá hay una receta de oro, que
uno puede decir, che, acá hay que hacer esto, esto, esto y esto. Y en el medio de eso surge una segunda ola y en el medio de eso empiezan a recuperar los precios de las commodities que subieron tremendamente, lo cual es un dato favorable para Argentina, pero establece tensiones como con esto de los bienes que se comen acá y al mismo tiempo se exportan. Son tensiones. Y administrar esas tensiones en medio de esa pandemia es una tarea compleja, obviamente. Es una tarea compleja y coincido con vos en que la discusión de distintas perspectivas es sana. No coincido, no me parece que sea un matiz que un sector del gobierno considere que las tarifas deben acompañar cierta evolución y otro sector considere que tienen que estar congeladas o que tienen que tener un tope, sea cual sea la inflación, sea cual sea la evolución del precio de la energía. Y me parece que ahí, en esa tensión y sobre todo en cómo se dio la discusión pública con el pedido extraoficial de renuncia a un funcionario que no termina de concretarse, ahí me parece que sí queda un nudo que no sé de qué manera lo va a terminar de desandar el equipo económico o el presidente. Me interesa particularmente si a vos, como gobernador de la provincia más poblada del país y también como gobernador de una provincia que recibe el servicio de Norte de Sur, que está afectado por cualquier decisión que alcance a estas dos empresas, ¿te involucraron en la discusión? ¿Te consultaron? ¿Fuiste parte de las deliberaciones? ¿O si la estás mirando de afuera? Mirá, yo tuve que resolver el aumento de las tarifas de las distribuidoras que están bajo el área regulatoria de la provincia de Buenos Aires y resolvimos hacer un incremento en el marco de una discusión con las distribuidoras, porque tenían firmado con el gobierno anterior disparates absolutamente incumplibles. En ese marco resolvimos un incremento de 7%. Y bueno, y yo creo, de nuevo te digo, y sin ninguna intención de polemizar, porque además lo tuyo está en el marco del análisis y lo podés ver como te parezca adecuado y expresar tu opinión. Yo lo que pienso es lo siguiente: no hay ningún sector del gobierno que haya planteado congelamiento tarifario. El problema es, más bien, después de aumentos increíbles en la época de Macri y después de congelamiento quiere decir eternos o sin límite. De hecho, yo me acuerdo, porque de hecho repasaba algunas noticias de los diarios de la época en que yo fui ministro de Economía, que planteaban que yo venía a traer los tarifazos. Y cuando resolví un aumento, creo que fue en ese momento el 30%, de las tarifas, incluso más bajo, bueno, segmentado también, bien segmentado también, dijeron tarifazo, después de mucho tiempo de congelamiento, o sea, que estaban en contra de que las tarifas no aumentaran y en contra también de que sí aumentaran. Entonces, el debate en este terreno es bastante complicado de tener, porque hay quienes piensan que si aumenta está mal, y si no aumenta está mal, y si aumenta mucho está mal, y si aumenta poco está mal. Entonces, en el terreno de esa discusión pública tan embarrada, me parece que es complicado siquiera explicarlo. Lo que yo digo es, claramente, las tarifas estuvieron prácticamente 1 año y medio o 2 años sin moverse, lo cual era obviamente lógico después y te voy a explicar mi decisión, no la del gobierno nacional, y que sí afecta obviamente porque Edenor y Edesur son prestadoras en el conurbano bonaerense. Entonces, pero del lado de mi decisión es, después de aumento de 3000% o más, la decisión era cuándo iniciar una dinámica de aumento, cuándo era el mejor momento para hacerlo y en qué dimensión y después a qué ritmo. Esas 3 cosas estamos todos de acuerdo que hay que hacerlas, decidir que en un momento, después de haber transcurrido un tiempo, que además en el medio tuvo la pandemia, que obviamente me decía recién Gaby que los salarios cayeron en términos reales, y no es lo mismo dictaminar un incremento tarifario cuando los salarios están creciendo, el empleo está creciendo, que cuando por una pandemia y con la gente obviamente, mucha de ella confinada a sus hogares por el temor de contagiarse, no por una decisión del gobierno, vos definís como, o sea, es muy sensible, es un tema muy sensible y muy complejo. Y yo creo que hay que cuidar a la gente, que la decisión de Alberto es adecuada, porque lo que hay que mostrar que nosotros nos preocupa
la situación de aquellos sectores, no solo los que más sufrieron, sino los sectores medios, algunos que le iba bárbaro y capaz tenían un emprendimiento gastronómico y de repente por la pandemia, sin comerla ni beberla, porque literalmente cae el bicho y bueno, y hubo que interrumpir lo que tenían pensado, sus planes, su expansión. Y bueno, hay que tener en cuenta esa situación, esa sensibilidad, porque todos estamos en un estado, obviamente, de angustia que no podemos negar. Entonces, creo que hay que tener en cuenta todos esos factores. Es injusto también con la coalición de gobierno, en el medio de una situación así, después del desastre tarifario que armó Macri, decir que la primera decisión del movimiento de las tarifas es la que define la política tarifaria del gobierno, porque no es así y jamás podría serlo. Por eso creo que cargarle todo ese peso a la decisión que toma el presidente, lógica en el medio además, porque tal vez 2 meses antes uno pensaba, bueno, capaz que la segunda ola viene livianita, capaz que... Y no fue así. Entonces me parece que tomar una decisión en ese contexto, si lo sacás de contexto, entonces parece que estamos hablando de filosofía. Si lo pones en ese contexto, después de los aumentos tarifarios más escandalosos, lindando con lo delictual, porque los funcionarios que firmaron esas resoluciones técnicas integrales eran todos tipos que venían de las empresas a las que le estaban decidiendo los aumentos. Entonces lo que hay que ordenar es tan complejo y en medio de eso una pandemia. Entonces yo creo que ahí la decisión que toma Alberto es cuidarle el bolsillo a la gente en una situación crítica. Todo lo que se lea sobre eso en términos de política tarifaria general es inadecuado y casi injusto. Después el resto obviamente estamos en el marco de una coalición de gobierno y se van tomando las decisiones que las toma el presidente y nosotros apoyamos las decisiones del presidente porque obviamente tiene la autoridad para hacerlo y nuestro apoyo. La última, Axel. Este anuncio que se hizo sobre aumento de 9% en el AMBA, 7% de tarifas en el interior, ¿es el último del año o puede haber otros? Mira, vuelvo al tema de la pandemia y lo siguiente, suponete que hay una tercera ola, como algunos dicen. Y bueno, no es el mismo año, para nadie. Y tampoco las distribuidoras eléctricas pueden pretender que este sea el mismo año. Entonces yo lo que estoy planteando es lo siguiente, estamos en una situación de emergencia, estamos en una situación excepcional, las medidas que se toman son en ese marco. Yo creo que después, a medida que si todo sale bien, si el virus no muta, y sin generarle pánico a nadie, pero es lo que se está discutiendo hoy a nivel científico, si no muta y logra, por ejemplo, eludir la vacuna. Esperemos que no, Dios quiera que no, pero hoy no sabemos lo que va a ocurrir porque estamos en una situación absolutamente novedosa. Entonces yo lo que diría en este marco es que nuestra preocupación, por eso lo planteo así, nuestro objetivo es cuidar a la gente, cuidarlo en lo sanitario, cuidarlo en lo económico, sabiendo que no alcanza nada porque vos no podés evitar ni el virus, ni las muertes, ni tampoco los efectos económicos, sociales, psicológicos, pedagógicos que tiene esta pandemia. Creo que hemos hecho y hacemos todos los días esfuerzos inmensos para que el Estado aparezca protegiendo y eso creo que lo estamos, y que se valora por un sector. Y después en el medio de esto aparece una oposición salvaje que por tuit se convierten en epidemiólogos, pedagogos, digamos, tipos que han fundido la salud, fundido la educación, fundido la industria, ahora están preocupadísimos por la salud, por el trabajo, y nos dan consejos de cómo hacer en medio de la situación más extravagante e impensada del mundo. Yo creo que es poco serio, pero alguien le pone un micrófono, lo escucha y dice, qué interesante, tipo que dejó vencer no sé cuántas vacunas, ahora dice con qué vacuna hay que dar. Bueno, y sin pedir disculpas, sin que medie un pedido de disculpas. Gente que ha destruido y perseguido a la procuradora del gobierno anterior, ahora quiere discutir cómo hacer con las instituciones. Y me parece que han hecho tanto daño en todos esos terrenos. No es que quiera impugnarlos, pero sigo, a nosotros nos pidieron 4 años autocrítica y más allá de cómo lo puede juzgar, cada vez que aparecía un micrófono era, bueno, antes de hablar de sí, en qué se equivocaron porque no lo votaron y no sé qué. Nosotros perdimos en balotaje por 1,5 puntos después de 12. Macri, que perdió en primera vuelta, con todo a favor, con el crédito más grande de la historia y con todos los diarios porteños tapando los desastres que ocurrían, parece que puede hablar de todos los temas como si fuera un gran especialista. Me parece que eso es injusto también
y creo que hoy lo que habría que buscar es factores de unidad y de acompañamiento, porque estamos en una situación muy, muy difícil, obviamente. La del estribo, porque mencionaste lo del FMI. ¿Hay que acordar con el FMI? ¿Es importante acordar antes de las elecciones? Mira, lo que dijo Alberto es muy claro. Hay que acordar si todos queremos llegar a un acuerdo que nos saque de este lío. Pero como dice Alberto, no cualquier acuerdo nos saca de este lío. Entonces, me parece muy bien lo que está haciendo Alberto, lo que está haciendo Martín, de tener conversaciones, de hablar esto incluso con diferentes presidentes y referentes mundiales, como es el Papa, como es la cabeza del FMI, porque estamos en una situación extraordinaria y Argentina es un caso que va a ser un caso de estudio. Lo que pasó entre el FMI y la Argentina de Macri. El FMI, digamos, con presión de Trump, porque esto ya se ha dicho, y los protagonistas lo dijeron. Fue un préstamo político para unas elecciones que además terminó perdiendo. Perdió las elecciones, pero perdimos todos, porque el crédito nos lo dejó. El crédito más grande de la historia del mundo. Muchas gracias.